Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, una incansable abogada y luchadora por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Muy bienvenidos a esta tercer capítulo de nuestro podcast Frecuencia Hertz. Estamos nuevamente con Carmen Hertz. Hola Carmen, muy bienvenida. Ya estamos en nuestro tercer capítulo. ¿Qué te ha parecido? Sí, hola Rumpi, ¿qué tal? Qué gusto de volver a verte y escuchar y hablar contigo. Me pareció muy bueno, creo que lo interesante, lo que decía la vez pasada, es que podamos recoger opiniones, preguntas, preocupaciones de nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas. Oye Carmen, vamos a lo nuestro y quiero conversar contigo porque yo me pierdo un poco con esta cosa del llamado mediáticamente el desastre de Rancagua, donde hay fiscales, hay jueces, hay unos chats de Chadwick, ahora se llaman Chadwick. Entonces, haznos un espectro de qué es lo que sucede en Rancagua, por favor. Bueno, en Rancagua, en realidad, yo diría que más que el desastre de Rancagua es como el desastre de Chile, diría yo. Tanto el Ministerio Público parece una bolsa de gato, porque es absolutamente inadmisible que dos fiscales se crucen acusaciones a través de la prensa y acusaciones que son graves. El fiscal Moya le hace acusaciones a Arias, al fiscal Emiliano Arias, que son muy serias, de haber obstruido la justicia en una investigación que él llevaba que Moya llevaba. Que Moya llevaba. Arias, a su vez, se defiende con... Pero todo esto en la prensa. Se defiende con algunos argumentos que son medios impresentables. Y claro, hoy día se sabe, y él admite Arias. Que el gobierno, Emiliano Arias, admite que el gobierno de Piñera le ofreció la Subsecretaría de Prevención del Delito. Para que se salga. Para tenerlo claro, para que se salga, o sea, es un hombre de confianza del piñerismo, claramente, porque los gobiernos no le ofrecen subsecretaría, sino es... De confianza, es un puesto de confianza, claro. Un puesto de confianza, de responsabilidad y del signo político de la coalición que gobierna. O sea, Emiliano Arias es un tipo claramente de derecha, ¿no es cierto? Estuvo en el tema, metiéndose en el tema de Cabal, pero ¿para qué? Para, que es lo que acusa el fiscal Moya, ¿no es cierto?, para blindar de alguna manera y hacer más suave todo para el sobrino de Herman Chadwick, que era el síndico. El sobrino de Andrés Chadwick. Perdón, de Andrés Chadwick, llamado Herman Chadwick, ¿no es cierto? Que era el que vendía los terrenos, ¿no? Claro, era un síndico de algo. Es síndico de quiebra y está él metido en esta operación turbia que fue Cabal. Claro, y que una de las grandes defensas de Dávalos en esa época era decir que todo esto era para hundir a su madre y una de las cosas que como que pasó fue que él dijo, y estos fiscales, ojo, que no son blancas palomas. Como diciendo, todo lo que pensamos fue, este guatón se está tirando contra cualquiera defendiéndose como gato de espalda, pero mira el tiempo cómo le ha dado la razón. Claro, porque hubo indudablemente una utilización política sin precedentes, en el caso Cabal, en contra de la presidenta Bachelet, que no tenía nada que ver. Porque si tú examinas, y vamos a Cabal es una trama de la UDI, sí, absolutamente. Claramente. Todos los que están involucrados en las acciones bien concretas de corrupción son UDI. La Natalia Compañón y Dávalos aparecen, te fijas, sobre todo ella, en un tráfico de influencias pidiendo este préstamo a Luxich. Para comprar los terrenos. Claro, que el Banco de Chile en todo caso es un banco privado. O sea, Luxich puede... ¿Decir sí o no? Puede darle los préstamos a quien quiera. Pero en todo caso, creo que en el caso de la Natalia Compañón aparece una persona bastante codiciosa. Creo que su papel fue extremadamente imprudente, por decirlo de alguna manera.
y esto significó un golpe político para la presidenta. Que y era el inicio de su mandato, fue un golpe. Fue en el verano del año que inició. Claro, entonces fue bien difícil para él. Imagínate lo que tiene que haber sido. Además, si tú recuerdas, y hace cualquiera que haga una investigación sobre esto, se va a dar cuenta que los diarios y los canales de televisión, un año entero, día tras día, esto fue titular, día tras día. Pero bueno, imagínate, el festín de los medios de derecha. Pero te das cuenta que no, porque atacaba, yo siento que cabal lo que pasó fue que atacaba el capital esencial de la presidenta Bachelet, que era su honestidad y su no busca del lucro y sus buenas intenciones. Y en el fondo esto queda como que, ven que este hijo está robando, corte, ¿cachai? Eso fue, es como ir a la esencia de la presidenta. Por supuesto, claro, fue el capital más importante de la presidenta, que era su corrección, su integridad, su... Pero volvamos a Rancagua. Pero mira, volvamos a Rancagua para no detenernos en Cabal, pero es para mostrar cómo los medios crean realidades, porque al mismo momento estaba pasando lo de Penta, en que estaban involucrados solamente empresarios de derecha. Claro. Y eso... La gente se acuerda poco, pero bueno, no importa. Vamos a Rancagua. Vamos a Rancagua, sí. Estamos en esta bolsa de gatos. Inaceptable que el Ministerio Público esté en esto. Es inaceptable. Y lo que se ve y suena inaceptable es que un poder del Estado tenga laciado o que haya un vínculo como de, mira, apenas salgáis de acá, te venís para acá, con otro poder del Estado. Es que lo que tú dices de la Subsecretaría de Prevención del Delito, eso yo lo encuentro muy inaceptable. Es como, mire, usted hágalo ahí y cualquier cosa se viene para acá. Eso es aguachar a un... Y te está mostrando el desastre de Rancagua, porque como están los fiscales y están 3 ministros de la Corte, ¿no es cierto?, y que están acusados de prevaricación, de corrupción, de haberse... apartados de sus funciones. Y uno de ellos aparece conectado con un médico que daba recetas libremente de estupefacientes. O sea, esto yo no lo había visto nunca, Rumpi, salvo en la época de Pinochet, en que los ministros realmente de la Corte Suprema, con muy pocas excepciones, era una guarida. Francamente, como Jordán, qué sé yo. Claro, y de tipos absolutamente obsecuentes con la dictadura, por supuesto, y que hacían cualquier cosa. Ahora, esto a mí me asombra, porque es como la sensación que da es que ya no hay nada en lo cual tú puedas confiar. A ver, pero espérate, ¿qué es lo grave de que un juez aparezca medio conectado con un tipo que vende licencia de estupefacientes? A ver, no es como para decir, aquí ya no hay nada. No, es que dictó resoluciones a favor de él. De un traficante. De un tipo que está claramente en alguna red. Porque pero, a ver, o sea, sí, lo encuentro terrible, no lo quiero dejar, pero tampoco es como, aquí ya no hay que creer en nada. Yo creo que esto debe ser la punta del iceberg de un... que este apele a un tipo o cuide a un tipo que vende recetas no debe ser lo peor que ha hecho ese juez. O sea, aquí hay que irse hacia adentro, digamos, ¿no? Mira, no, yo la verdad es que yo creo que el caso de los jueces de Rancagua, yo sigo pensando que es excepcional, porque mi experiencia, a ver, lo que es inaceptable es que jueces y fiscales tengan el tipo de vínculo que tienen con los políticos. Porque ahí aparece Juan Pablo Letelier también. Aparece una foto. Juan Pablo Letelier, sí, claro, ¿no es cierto?, entrevistándose con el fiscal nacional. Y en una comida había una foto que está con los jueces. Con los jueces, eso no es tolerable. Eso te iba a preguntar. ¿Existe, por ejemplo, no sé, que tal diputada, por ejemplo, tú por tu circunscripción, vaya a comer con el juez de, oye, salgamos el otro jueves a conversar nuestros temas? ¿Existen esas cosas? No, te digo, bueno, yo soy abogada, pero además fui abogada querellante, que ahora no puedo seguir. En el caso que tú eres abogado querellante, puedes pedir audiencia
a los ministros. En el marco de la legalidad, en una oficina. En el marco de la causa que tú estás representando. En una oficina, en horario de oficina. Por supuesto, para hacer consultas atingentes a la causa. Claro, pero esa cosa de la salida a almorzar o a comer... Inaceptable. Inaceptable. Eso, ¿Lo habías visto, lo habías escuchado en otros? ¿O es solo Juan Pablo Letelier? Porque tampoco debe ser que solo Juan Pablo Letelier salga con los jueces. Lo más probable es que no, pero yo en el mundo en que yo me muevo no lo había escuchado nunca. Nunca. ¿Y qué te Nunca parece? visitas, ¿cómo se llama esto? Ni comida, ni comilonas, ni tecitos con miembros del Poder Judicial. Entonces, esto es lo que aparece. La vinculación entre el Poder Judicial y el Poder Político. Y este fiscal nacional... Abbott. Es un fiscal que ha sido severamente cuestionado, porque efectivamente no ha demostrado liderazgo alguno, porque este escándalo no podía haber pasado de esta manera. Es que parecen dos personas de la farándula peleándose entre ellos, pues. Fiscales, sí, no. O sea, eso es inaceptable. Claro, sí. Inmediatamente tendría que haberse iniciado, por cierto, un sumario y las acciones que corresponden. Orden de silencio, qué sé yo. Y suspensión de las funciones obviamente. Pero bueno, esto te demuestra, ¿a qué me refiero? Que este país, ¿no es cierto?, que presenta un índice de corrupción muy menor en relación con el resto de América Latina, no nos podemos estar contentos solo con eso, sino que hoy evidentemente que hay yo diría una fisura en todas las instituciones. Mira, a propósito de Rancagua, quiero volver, se creó una comisión investigadora de el desastre de Rancagua en la Cámara de Diputados. Yo formo parte de esa comisión, fui designada, entonces ahí nos vamos a abocar no somos tribunal, tenemos que ver las responsabilidades políticas. Investigación. Pero tenemos que tener acceso a qué es lo que ha ocurrido para poder determinar si ha habido responsabilidades políticas de parte de los ministros. Pero los ministros responden, te fijas, por sus actuaciones, además de penalmente y además de administrativamente. Pero bueno, lo que te digo es que hay una fisura en las instituciones que esto ¿por qué lo considero grave? Porque como hay una desafección de la ciudadanía en general, antes decíamos respecto a la clase política, hoy día la desafección, la decepción, la desconfianza es respecto prácticamente de todas las instituciones. Mira el escándalo en la Iglesia Católica, el Ejército, que por supuesto el escándalo, ¿no es cierto?, al interior de los milicos, no es titular todos los días ni del diario El Mercurio, ni La Tercera, ni Televisión Nacional, ni CNN. No es todos los días, y es un escándalo lo que ha pasado, es un mega fraude. Lo mismo con Carabineros. Y sin embargo, esos ocupan un tiempo los titulares, por eso te digo, cómo se manipula incluso el tema de la corrupción. Ahí tienes ejército, pero imagínate, o sea, ya haciendo corruptela con los pasajes en avión, con los pasajes de las señoras. Un ex comandante en jefe como el general Fuentealba, resulta que pagaba todo con gastos reservados, los regalos, las fiestas, es algo insólito. A ver, pero espérate, volviendo al tema, digamos, yo creo que ahí tú dices como que si fuera nuevo que uno no confía en la justicia, de que hay una sensación de corrupción adentro de la justicia. Para mí la justicia chilena es absolutamente ausente, desde que todo lo que pasó en dictadura, por supuesto, donde Pinochet muere en su casa, de que faltaba que defendieran a un tipo que vende pastillas, digamos, pero tampoco me viene a mí a decir, ahora cae la justicia chilena en el mismo vaso donde están todos los corruptos. La justicia chilena o es inexistente, o es corrupta, o es lenta, pero nunca ha tenido un golpe, por ejemplo, como lo que sucede en Perú, en que la justicia va tras un expresidente y el expresidente Alan García me esperan muy chiquitito, entra a su pieza y se pega un tiro porque la justicia iba a actuar. Él estaba frente a una justicia real, la justicia peruana, que tiene a todos los presidentes impugnados, a todos los presidentes o presos o fugados o en la cárcel. Entonces él seguía a tomar con una justicia de verdad. Aquí, ¿qué le iba a pasar? ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Qué es lo peor que le ha pasado a alguien con la justicia? El caso Penta. Están haciendo clases esa gente. Pasaron un mes en una cárcel de lujo y sería, digamos, con un mega fraude, digamos, lo que pasó con Penta. Entonces, ¿por qué te viene a extrañar
lo de la justicia? Porque, a ti, sobre todo, que has estado en las marañas de la justicia corrupta, digamos. No, mira, es que yo no calificaría a la justicia en Chile, al Poder Judicial, como un Poder Judicial corrupto. No lo calificaría. Y tampoco para mí la justicia peruana es el paradigma de la transparencia y la maravilla, no. Todo lo de Odebrecht, tanto en Perú, en Brasil, qué sé yo, en todas partes, es parte de también de una operación política. O sea, los jueces en Perú, olvídate, en Perú han ocurrido las cosas más brutales en materia de genocidio y la justicia peruana no hizo nada. Mira. Pero Fujimori está preso por lo... Sí, por eso digo, ahora es posible que haya algunos cambios, pero no es paradigmática de transparencia no, estamos hablando que no es la justicia alemana, está claro, pero lo que te quiero decir, igual tienen los presidentes presos. Pero mira, quiero hablarte de la justicia chilena, ¿cuál es mi percepción? El Poder Judicial chileno fue un poder totalmente cooptado, ¿no es cierto?, ideológicamente por la dictadura. Absolutamente fueron unos miserables. Sobre todo los ministros de los tribunales superiores de justicia. No quiero hablar de los jueces, porque los jueces no podían hacer nada. Nada, porque llegaba arriba todo. No, es decir, fueron unos miserables y ya hay emblemas de esa miseria. ¿Quiénes? Como José María Izaguirre, como Serval, que tenía línea directa con el Mamo Contreras, por ejemplo, presidente de la Corte Suprema. ¿Quién? José María Izaguirre fue presidente de la Corte Suprema y tenía conexión directa con Contreras, tenía un teléfono en su despacho. Un teléfono rojo, así el que dice. En el que hablaba con Contreras. Bueno, para después negar, por supuesto, las detenciones de las personas que terminaron desaparecidas. Después tienes a Israel Borges, otro miserable, que fue el de la famosa frase que los desaparecidos lo tenían Cusco. Servando Jordán, un tipo corrupto. Bueno, eso, ¿no es cierto? Esa Corte Suprema de Pinochet cambia cuando se inicia la transición, ¿ya? Se logra realmente cambiarla. Y, bueno, continúan toda la década del 90 los tribunales en Chile en esta transición, ¿te fijas?, en la cual habían pactos de impunidad, continúan sin hacer nada en materia en relación con los crímenes, salvo excepciones, como Carlos Cerda. Hay algunas personas que fueron magníficas, pero después no. Mira, Rumpi, en el tema de los crímenes, es cierto que la justicia ha sido tardía, pero tenemos a partir después que Pinochet es detenido en Londres, porque eso es lo que provoca el quiebre en el Poder Judicial y la inflexión en que dicen no, ya no. O sea, ya pactos, o sea, no, vamos a aplicar el derecho internacional. No puede ser que lo estén deteniendo allá. Es que eso es lo que yo pienso. La justicia chilena con lo de Pinochet y que después el gobierno chileno defendiendo al dictador, tratando de traerlo a casa, haciéndose pasar por loco. Ahí está la justicia chilena también, la que tú dices que no es corrupta ya, ok, no habrá dinero debajo de la mesa, pero es corrupta moralmente. Moralmente, por supuesto. Moralmente, por supuesto. A lo mejor. Eso yo sí. también creo que sí le pasaba plata a la dictadura a los jueces, por supuesto. ¿Tú crees que ese teléfono que tenía el que tú dices era gratuito? Cada llamadita que tenía su costo, por supuesto. No, por supuesto. Yo digo corrupta en el sentido de intercambio de favores, ¿me entiendes tú? Y de plata. En ese sentido, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, porque a mí me tocó, no solo a mí, a todos los abogados de derechos humanos, una interacción diaria con los ministros. Sobre todo a partir, como te digo, no el 98, cuando tiene la Pinochet, sino varios años después, en que comienzan a aplicar el derecho internacional y empiezan a procesar. Sí, en definitiva, hay 1000 agentes que están sometidos a proceso. Ahora es cierto que los pactos de impunidad que seguían vigentes que siguen, hace que los tipos les hagan una carta especial, pero eso ya es responsabilidad del Poder Ejecutivo, no es el Poder Judicial que les hizo la cárcel especial, es el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que construye esta cárcel y todas estas prebendas que tienen, en definitiva, los criminales de lesa humanidad. Y que humanidad. muere un asesino y dicen, el titular es, muere un preso en Punta Peuco en su cama solito. Sí. Oye, ¿y por qué no ponemos, muere un asesino que disparó y botó al río a un tipo y o sea, por supuesto, es lo que tú dices de los medios. ¿Cómo ponemos esto? Porque es una arremetida total. O sea, te digo, hoy día, ese es el tema. El tema es que hay una desfachatez
de parte mediática que cubre todas las fechorías de la derecha. Todas. Bueno, las pero cubre es que todos los medios son de derecha, sí, y crea realidades virtuales. Ya, pero a ver, todo lo de este gran desastre de Rancagua, ¿para dónde va? ¿Qué va a pasar? Ese es tu tema, está en tu cancha. ¿Qué es lo que según, la justicia debería suceder? Así como paren de pelearse por los medios, suspensión de funciones, a ver, ¿cuál es la solución? Mira, por una parte, que existan las más graves, o sea, las sanciones que correspondan. Yo no puedo, y si se corresponde, son gravísimas, las gravísimas tendrán que aplicarse, sin ninguna consideración, porque esta situación ha puesto, te fijas, en una crisis al Poder Judicial que le hace mal a la democracia. Si no es un tema de los ministros Rancagua, le hace mal a nuestra convivencia, una cosa así. Por una parte, si por otra... duda, ¿sembrar esta duda, dices tú? No, las acusaciones que se están haciendo, pues. Por eso, porque en el fondo dicen, bueno, si estos están en esto, ¿en qué están estos otros? O sea, si hay o por acusaciones... lo ordinario de pelearse por los medios. No, las acusaciones. Si ha habido prevaricación de parte de los jueces de Rancagua, tendrán que ser... Estuvo, entre paréntesis, el Pleno de la Corte Suprema por un voto... se perdió, digamos, la decisión de echarlos ya del Poder Judicial. Bueno, se tendrán que hacer las sanciones administrativas y las sanciones penales si han incurrido en delitos, porque prevaricar es un delito, no es solamente una falta administrativa. Eso. Respecto a los fiscales, es exactamente lo mismo, y además, si tú ves, ¿cómo es tan increíble la desfachatez de la derecha? Perdón, quiero terminar con esto, que en relación con los WhatsApp intercambiados entre el hoy ministro del Interior Andrés Chadwick, ¿no es cierto? En esa época, senador por la región. Claro, y un alcalde que estaba siendo, ¿no es cierto?, investigado por corrupción, el alcalde de Rancagua, en que, ¿no es cierto?, en estos WhatsApp, él sugiere que apoyen a Emiliano Arias. ¿Qué es lo que responde Chadwick? Porque no es solo eso, son varios indicadores más de la intervención de Chadwick. ¿Y quién era Chadwick en el 2017 cuando esto se hace? Ex ministro del Interior, ex senador por la región, y encargado de la campaña de Piñera en ese momento, instalado ahí en la casa de Apoquindo, donde era el centro de operación del piñerismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta al señor Chadwick? ¡Ay, que yo no era funcionario público en ese momento! Es insólito. Pero si ese no es el punto, él era un actor político y no puede... Trascendente, de primera línea. De primera línea. Bueno, retrocedo respecto a los fiscales, si efectivamente ha habido de parte de los fiscales obstrucción a la labor de otro fiscal, tendrán también que aplicarse las sanciones, pero además tenemos que modificar la forma de designación de los integrantes de la Corte Suprema, ¿ya?, que se hace por cuoteo con los 2/3 del Senado, y la forma de designar a los fiscales. Tiene que ser una forma democrática. ¿En qué sentido? En que la gente por mérito y no por lobby llegue a eso, y que además sea transparente, llegue a esos cargos. Que la gente sepa, porque aquí ahora es una maratón de mover pitutos para que te designen. De 1 a 10, si 1 es no terrible y 10 es lo más terrible. ¿Qué es lo que está pasando en Rancagua? Ponle una nota. Para mí 10. ¿Así? Sí. Es tremendo. Lo encuentro terrible. ¿Esto es lo más terrible que has visto dejando la época de la dictadura y todo eso? ¿En el Poder Judicial, sí. Bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias por ser tan clara y tan terriblemente clara, tan terriblemente clara. Y bueno, a ustedes que sigan atentos con esta frecuencia Hertz, que está apareciendo una vez a la semana, y poco a poco nos vamos enterando y nos vamos informando. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa, cuando sintonizan con la verdad y la justicia, pegan medio a medio con frecuencia Hertz. Sigamos ampliando el espectro. Nos encontramos en el próximo capítulo de Frecuencia Hertz.